Hola Cinescopios, yo soy Vilma del podcast del tío Cinescopia. En esta ocasión queremos platicar de una de las películas más controversiales e impactantes de la historia del cine, Freaks, película que cuenta con una muy buena historia de amor, traición, venganza, pasando por la comedia negra y con unos toques maravillosos de terror. En un circo ambulante, donde sus mayores atracciones son seres con diferentes tipos de deformidades físicas, personas que padecen enanismo, microcefalia, un par de siamesas unidas por un costado, o personas a las que les falta algunas o todas las extremidades. En fin, también hay los típicos payasos, trapecistas y demás personajes. La historia comienza cuando Hans, un enano, se enamora de Cleopatra, una trapecista muy alta y hermosa. Cleopatra se da cuenta de ello y al enterarse de que Hans ha heredado una fortuna, ella y su amante Hércules planean engañarlo, haciendo que ella se case con él y así quitarle su dinero. Sin embargo, entre el grupo de todos estos seres deformes hay una hermandad muy fuerte y tienen el lema de lo que le haces a uno, se lo haces a todos. El día de la boda de Hans y Cleopatra, todos los freaks están festejando y deciden adoptar a Cleopatra como una de ellos. Así sucede la famosa escena de Google Gobble, one of us, Google Gobble. Cantan esta estrofa mientras toman vino de una copa gigante que van pasando. Cleopatra se da cuenta de que la quieren ver igual que ellos y los rechaza violentamente, ridiculiza a Hans y los humilla a todos. A partir de ahí, los freaks planean su venganza, la cual es muy dura. Una de las grandes cualidades de la película es que todos son personajes reales, seres humanos que sufrían de estos problemas físicos, y esto es algo que la hace impresionante. Es una película que no importa cuántas veces la veas, siempre te va a confrontar y vas a ver diferentes matices. No es extraño que en 1932, cuando se estrenó, la gente se horrorizó y fue tremendo fracaso en taquilla. La compañía productora le exigió a Todd Browning, el director, que la editara y este tuvo que eliminar 30 minutos de los 90 que duraba la película. Hasta el día de hoy ese metraje sigue perdido. Sin embargo, esto no le restó excelencia a la película. Aún así, el público la seguía rechazando y salió de cartelera en muy poco tiempo. La cinta fue vendida a un particular y este la exhibía en ferias ambulantes con la leyenda de errores de la naturaleza. Fue prohibida por mucho tiempo en Reino Unido por la British Board of Film Classification durante 30 años, una de las prohibiciones más largas de la historia británica. Estos consideraban que explotaba a personas con deformidades físicas para fines comerciales. Llegaron los años 60 y en el Festival de Venecia la película fue rescatada y regresó a la pantalla grande en todo su esplendor. Como ven, es una película que cuenta con una muy buena historia y al mismo tiempo muchas leyendas y datos curiosos alrededor de la misma. Esta sí es una película que habla de diversidad e inclusión. Les da visibilidad a estas personas y las pone en un lugar digno en una gran película. No cabe duda que Todd Browning era un gran visionario muy arriesgado que se jugó su carrera por algo en lo que creía firmemente. Para su desgracia, no tuvo el reconocimiento que merecía y solo el paso del tiempo se lo ha dado. Por esto es que hemos querido volver a hablar de esta gran cinta y que las nuevas generaciones aprecien esta joya cinematográfica. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.